damos la bienvenida a todos ustedes para en este espacio de Enlazando Raíces, donde queremos presentarles este trabajo, este podcast que hemos hecho aproximadamente 2 años con este equipo maravilloso. Entonces los voy a presentar, chicas. Alejandra León, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Es nuestro primer live. Estamos muertos de los nervios, pero vamos con toda y yo sé que les va a encantar todo lo que hay detrás de la creación de este podcast Ecos del Agua. Así es. Y Ale Jiménez, hola Aleja, ¿cómo estás? Hola a todos, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y sí, muy emocionados. En este espacio vamos a hablar sobre las fases que ha tenido el podcast de una manera muy general, desde la preproducción, producción y postproducción. Entonces yo creo que podríamos arrancar, chicas, desde la investigación, que fue un proceso muy importante y también fue un trabajo muy grande. Entonces, si quieres, Ale, podrías arrancar contándonos a todos sobre ese trabajo que se hizo desde la investigación ancestral para el podcast. Creo que es importante antes de empezar, digamos que ese acercamiento desde lo ancestral, es importante también resaltar cómo llegamos allí y cómo un poco ese proceso que tuvimos en la Fundación Cerros de Bogotá. Básicamente, digamos que todo empezó desde el acercamiento retratando diferentes experiencias de vida de gente de los cerros de Bogotá y allí conocimos, por ejemplo, a Maya o María Cifuentes, donde con ella hicimos un podcast maravilloso también. Y luego ya posteriormente en el año 2021-2022 realizamos 2 capítulos de podcast con La Voz de los Cerros. Entonces digamos que en este proceso de todo lo que hicimos con la Fundación Cerros de Bogotá empezó como este proceso de entender un poco sus principios de pensamiento ancestral en relación desde los cerros y caminando este territorio, ¿no? Y repensándonos cómo podíamos hacer como pedagogías en torno a digamos, pedagogías decoloniales y transculturales. Entonces, digamos que empezamos los tres a estar en sintonía con todo lo que tiene que ver como con esta sostenibilidad, el equilibrio con la tierra, con el planeta, con nuestro territorio, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, entendiendo cómo mi ser se relaciona con el afuera, con el territorio y paisaje que está afuera también. Y pues ya es en el 2023 que iniciamos, digamos, que este proyecto Ecos del Agua, gracias a un estímulo ganado con el Ministerio de Cultura para el Desarrollo y Fortalecimiento del Patrimonio Cultural. Y bueno, pues es un podcast de ciencia ficción, no ficción, ¿no? Entonces, digamos que empezamos como a cuestionarnos y a ver investigaciones en torno a cómo este lenguaje, cómo en sí nuestro lenguaje humano está conectado y estrechamente vinculado al lenguaje de la naturaleza y el universo, ¿no? En relación con el agua, en relación de cómo el agua en el territorio, digamos, en el que vivimos se relaciona con nuestras aguas internas, con nuestra sangre, ¿no? Entonces, digamos que aquí tuvimos diferentes referentes, ¿no? Como Roberto Santos, principalmente, digamos que él tiene varios libros que fueron cruciales en nuestra investigación en torno siempre como a esa memoria, la identidad, de la salvaguardia, la resignificación de la cultura muisca y digamos, de cómo se relaciona también con los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Y donde siempre, digamos, que la cultura muisca ha estado estrechamente vinculada al agua, ¿no? Como la cultura del agua. Entonces, digamos que en todos esos aprendizajes empezamos como a entrañar, a revisar, pues enriquecieron un montón, digamos que este proceso del podcast. Y allí apareció pues la caminata sagrada del Correr la Tierra, que genera principalmente la estructura del podcast en sí. Entonces empieza todo un montón digamos, empezamos a entender un montón de simbología en relación a ello también, ¿no? Como lo que son las piedras, como estos mapas, estos sabios, ¿no? Todo el tema pues del agua que ya dije como renovación, todo el tema del oro, ¿no? Del conocimiento y como en sí, como todo está conectado, como la parte está conectado con el todo y viceversa. Si tú dañas cualquier fragmento, pues va a alterar el todo, ¿no? Como por ejemplo la importancia de los nombres de los nombres ancestrales es crucial y cómo su sonido se relaciona con el paisaje, el lugar. Entonces digamos que empezamos a entender
digamos que todo un mundo maravilloso, ¿no? En relación a la ley de origen, de los principios, todo el tema de la fractalidad, perdón, que ya nombré anteriormente, de lo que dije de cómo el microcosmos está relacionado con el macrocosmos, ¿no? Entonces, digamos que todo esto en relación al territorio muisca o de Bacatá, Bogotá, y que Roberto menciona en relación con la geografía sagrada, como el territorio pues, es algo sagrado y está relacionado con el cosmos, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso principalmente con él. También tuvimos a Karl Langebeck con los muiscas para entender un poco todo el tema de la cultura social, política, histórica y simbólica de los muiscas, lo que es en relación a la concepción sagrada de la naturaleza también en la mítica muisca, y digamos que diferentes estudios desde la filosofía y como aprender a ser gente, ¿no? Por diferentes autores que vimos, resaltando como ese camino de fuerza espiritual indígena. Entonces digamos que aquí fue algo súper bonito que también vimos en ese tema como de reordenarnos desde el caminar, desde, ¿no? Como desde ese sagrado femenino, la cosmogonía muisca, de entender, digamos, de esa renovación de la humanización en sí. Sí, básicamente siempre tomando el agua, ¿no? La laguna, por ejemplo, para la cultura muisca en relación de cómo es el lugar de origen y punto de retorno de los humanos, cómo es ese lugar de transparencia, de renovación, de reactivación, ¿no? Como es la sangre espiritual, como ya dije. Entonces, esa importancia de ordenar, de ordenar y ordenarnos eh, y tejernos todos en unidad. Principalmente eso. Nosotros también estuvimos abordando desde esa parte ancestral, o sea, está lo investigativo, teórico, que fue supremamente gigante, y también estuvo esa parte experiencial que estuvimos con ciertos espacios de la comunidad muisca. Uno de ellos es el canto al agua, que también empezamos como a involucrarnos un poco entendiendo cómo se está honrando el agua desde el sonido, desde la voz, desde ese encuentro colectivo, y que uno empieza a tejer ese pensamiento y a traer en esta realidad eso que sucedía con los muiscas. Entonces eso es muy, muy bonito, y también en ese espacio pues conocimos a una persona que fue muy importante para nosotros, que es la abuelita Blancanieves, que ella fue una persona que también hace parte del podcast, es un personaje del podcast y es una persona que nos ha abierto las puertas de su casa ya un par de veces. Hemos probado de su medicina, hemos escuchado de su palabra, hemos escuchado de su canto, su forma de ser nos ha abrazado de una manera muy, muy, muy especial, y entonces todo está tejido. Entonces eso, vivirlo también es algo bien, 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 bien especial. Y también fuimos a Tabio, conocimos a Namauki, que es una persona también muisca, que nos dio de su palabra, que nos contó su forma de pensar, de existir, su filosofía de vida. Entonces, ese trabajo que parte desde una base teórica, investigativa, que fue muy abundante, y empezarlo a ver aplicándose en la vida real, o sea, en el mundo, es algo que, pues, que uno recibe y que uno siempre quiere. ¿Cómo manifiesto esto? Yo quiero que la gente se entere, porque uno está ahí dentro de su ser, pero uno quisiera como que el mundo, el contexto en el que uno está, se entere de eso, de esa forma de existir. Entonces eso es es muy especial el trabajo del podcast, lo que hubo detrás de eso. También las visitas a las... una forma de tejer el conocimiento, el pensamiento. Entonces nosotros cuando caminamos estamos caminando desde el pensamiento, desde nuestros ancestros. Entonces no es solo como caminar, sino también es reconocer el territorio de otra manera. Entonces también, o sea, estudiarlo, leerlo es maravilloso, y vivirlo es como conectar todo ese conocimiento con la experiencia. No sé si tú quieras contarnos algo, Ale, también, Aleja León. Sí, quizás puedo complementar con exacto cómo nosotros conectamos todo esto con las comunidades del norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y lo hicimos no solo conociendo personas integrantes de los pueblos Kogi, de los pueblos Arahuaco, conversando con ellos, no solo de esta manera conocimos personas increíbles, Harín y
Cuacumacu. Y nos enseñaron muchas cosas desde su palabra, tomando medicina, transmitiendo, sintiendo la madre en ese momento, y simplemente nos transmitían lo que la madre le decían en ese momento a nosotros. Fue un momento muy especial. También estas personas pues hacen parte del podcast, entonces tienen que escucharlo porque su palabra es simplemente transformadora, no sé, como que te hace llegar y tocar, palpar un poco el centro, la llaguita, no sé cómo explicarlo, de ese mundo rico que nos rodea y que de pronto es muy invisible, ¿no? Intangible para nosotros, nuestra realidad urbana. Y bueno, también conectamos estos dos pueblos, la Sierra Nevada de Santa Marta con lo Muisca, también desde el paisaje, desde el territorio, desde una lectura territorial que hicimos, que también ahí entra la ecología. Y básicamente hicimos como que el agua también completara su ciclo, ¿no? Entonces empieza desde el pico de la montaña, en este caso en nuestros páramos, con la niebla, y esta gota de agua pues viaja por los ríos, atravesando Bogotá, el río Bogotá, llegando al río Magdalena, que básicamente lleva esta gota de agua al mar, a la desembocadura, pasando por la ciénaga, y pues lo lleva hasta el mar en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Este viaje, toda esta ruta nos permitió reconocer la gran diversidad ecosistémica que tenemos, nos llevó por muchos escenarios, por el páramo, el bosque tropical, el bosque de niebla, los bosques de montaña, los manglares, ¿no? Entonces, en todo ese proceso también vimos cómo el agua moldeaba cada uno de estos paisajes y definía un poco la conversación, una conversación única para cada uno entre esas especies y habitantes que lo habitaban. Entonces, fue muy enriquecedor, pero también paralelamente a esto, sabemos que esta ruta, este flujo de agua, históricamente ha representado un escenario vital en nuestra historia. En los tiempos prehispánicos, esta ruta fue de intercambio entre las comunidades indígenas para hacer este trueque entre el algodón y el oro. También fue una ruta por donde la conquista colonial penetró nuestro territorio, una ruta también para los científicos y para los científicos del momento que vinieron a descubrir todas las especies y la diversidad, como lo fue en el caso de Alexander von Humboldt, quien en ese viaje por esa cordillera de los Andes y el río Magdalena se dio cuenta de que el mundo existía en una web, básicamente. Y ahí es donde empieza toda esta narrativa ecológica de la Tierra. Y bueno, también ha sido un escenario que pues ha sido atravesado por los acontecimientos del conflicto armado, ¿no? Todo esto fue también paralelamente muy influenciado por otras lecturas que hicimos, especialmente de Mariana Matija y de David Abraham con su libro Devenir Animal, y Mariana Matija con su libro Niña, Pájaro, Glaciar. También conversaciones que hicimos con, por ejemplo, Carolina Fiallo, que es una mujer que está haciendo un doctorado para recuperar la memoria hídrica de Boyacá, un trabajo excepcional. Y básicamente todo esto conjunto, toda esta mirada histórica, ecológica y estos insumos bibliográficos nos ayudaron a recrear esa experiencia fenomenológica de Luisa, que por supuesto no pudimos nosotros hacer ese peregrinaje por nosotros mismos, pues por falta de presupuesto, pero todo esto nos permitió explorar y dejar que nuestra imaginación simplemente estuviese inmersa en ese escenario. Fue un proceso poderoso que nos permitió palpar eso que queríamos transmitir y la magia de la vida que existe en nuestro territorio.
toda esta información, estos sentires, este encuentro, ¿cómo lo contamos? ¿Cómo lo narramos? Entonces, para eso entramos a idear todo el tema del storytelling. Entonces, chicas, ¿qué nos quieren contar del storytelling? La que quiera empezar. Bueno, digamos que podríamos decir que pensando desde la estructura narrativa de la serie, pues digamos la serie en sí se dividió en 3 actos. En el primer acto se pensó, que es como el primer capítulo más o menos, fue donde se planteó el conflicto, ¿no? Entonces allí digamos que entra todo ese mundo como habitual de los personajes principales, ¿no? Como esa presentación de su contexto, de su background, de quién es el personaje en sí, y un incidente desencadenante, y luego como un conflicto principal que va a ser como el detonante. En el acto 2, que es como el nudo, tenemos más o menos los capítulos 2, 3 y 4, que es donde digamos que se entabla ese punto de giro menor y ese midpoint, y se presenta un poco el clímax, ¿no? Digamos que sobre todo en el capítulo ya 5, para poder ya hablar en el acto 3, que es el desenlace, ¿no? Que es como ese fin, ¿no? Esa resolución, que es pues en el último capítulo del 6. Entonces, ese es como el proceso, hablando de la estructura narrativa. En sí, los 6 capítulos, digamos que cada capítulo en sí pues tiene una tensión, un conflicto por resolver, ¿no? Donde al principio pues tiene una introducción o una pregunta que responde a ese cliffhanger del episodio anterior. Luego le sigue el desarrollo, luego decidimos que siempre haya pues una reflexión, introspección, y luego pues al final ese cliffhanger, ¿no? Que es como dejar al oyente como con esa intriga de qué va a pasar. Entonces eso fueron como la forma en que estructuramos cada episodio, cada capítulo. Principalmente digamos que sí, de esta manera se desarrolla. Digamos que de manera general nosotros vimos que pues esta historia digamos que hibrida 2 mundos paralelos, ¿sí? Uno en relación al personaje principal, que es Luisa, que es una ciudadana habitual de Bogotá entre los años 2019 y 2021, que vimos que presentamos un contexto, ¿no? de luchas sociales y ambientales que pasaron en Bogotá, en Colombia y en el mundo, y lo del COVID. Y en el otro, por otra parte, está la relación de Tuna, que es el otro personaje principal, que es un indígena muisca que habla desde un plano, digamos que elevado de conciencia en la cima de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Entonces, digamos que ambas historias relatan momentos y acontecimientos también, digamos, de un pasado, a veces, donde, por ejemplo, en el contexto de Luisa, pues en relación a ella, pues ella habla digamos, de Bosa y de su dilema familiar, y en cuanto al Tuna, pues de todo lo que vive en cara con la colonización por parte de los españoles en Colombia. Entonces, digamos que a lo largo de esta historia, de los 6 capítulos, pues ambas historias son guiadas también por una voz de la Madre Laguna, que es la voz de las aguas del inconsciente y de nuestra identidad y memoria en sí. Entonces, como su nombre lo dice, Ecos del Agua, ¿no? Buscamos principalmente resaltar el agua, ¿no? De manera transversal en la historia. Por ejemplo, a partir del paisaje sonoro en general y del simbolismo de las 7 lagunas de la ceremonia sagrada del Corre la Tierra, por Roberto Santos, que menciona en su investigación. Entonces, digamos que es importante resaltar que este camino por estas lagunas, esta peregrinación, conocido, digamos, actualmente, ¿no? Es un camino de crecimiento espiritual desde la cosmovisión muisca, ¿no? Entonces, eso fue lo que se quiso hacer. Las 7 lagunas son la de Huaque, la de Teusaca, la de Siecha, junto con la de Waikiki y Tabitiquica. También está la de Huasca o Pantano de Martos, conocida actualmente, y la Laguna de Guatavita. Entonces, digamos que ese camino de crecimiento se relaciona con estas 7 lagunas, se relaciona con la historia de Luisa y de Tuna, ¿no? A lo largo de toda la historia, dándole como un orden, una estructura a la serie. Entonces, algo también muy importante resaltar es que en cada capítulo, perdón, también digamos que ambas historias están conectadas de manera simbólica y experiencial.
¿no? Por ejemplo, en la trama de la serie, que es más o menos en el capítulo 3, pues hay una conexión profunda desde ambos, desde una cueva, que digamos que los ha de como preparar para una catarsis que posteriormente, digamos que van a enfrentar y van a vivir, ¿no? Donde también la lección, por ejemplo, el perdón y el recibimiento, digamos, de esta sabiduría ancestral, en el caso de Luisa, ¿no? Los acoge para apropiarse del territorio y empezar como una nueva ruta. Ujú. También esa parte narrativa del storytelling fue interesante, que en algún momento hicimos, empezamos a ver historias, fuimos a cine, empezamos como a entender cómo se cuenta una historia y también a estudiar, ¿no? Por qué es importante que haya un punto, o sea, esos 3 puntos de inicio, nudo y desenlace. Nos conectó mucho una película asiática que se llama Your Name, que conectó mucho con eso que nosotros queríamos contar. De alguna manera fue parte inspiracional para nosotros. Entonces también, o sea, hay muchos referentes aquí, también el podcast de algunos podcast series también que vimos desde la parte sonora. Entonces toda esa parte narrativa de storytelling ha tenido muchos referentes internos. Sí, con esa película, especialmente como el simbolismo y el capítulo 3. Sí. Esto tampoco es un spoiler, pero esta serie... Tratando de cuidar mucho mi palabra. Tiene 6 episodios, pero cuando uno lo mira bien, tiene 2 historias, ¿no? O sea, tiene la historia del 1 al 3, es una historia que trabaja algo puntual, que ustedes lo descubrirán cuando escuchen el podcast, y del 4 al 6 tiene otra historia que está conectada con esa primera parte y que se complementa. Y todo tiene un sentido, y cuando la escuchen y miren nuestra página web, se van a dar cuenta que todo ese lenguaje es también un lenguaje de Enlazando Raíces. Hablemos un poquito del universo narrativo. Entonces... Sí, quizás, bueno, puedo empezar en eso. Y en esa creación del universo narrativo, nosotros, bueno, hicimos una investigación muy exhaustiva de cada territorio que iba a atravesar cada personaje, ¿no? Porque cada personaje está implantado en un territorio distinto. Bueno, ya sabemos que Bacatá es como ese escenario de Luisa y la Sierra Nevada será el escenario de Tuna. Sin embargo, en ese escenario de Luisa, en ese escenario urbano, pues tenemos varios tintes y contrastes con respecto a cada personaje, ¿no? Entonces van a haber personajes que son como Luisa, que es la protagonista, que va a tener una especial sensibilidad con respecto al agua, con respecto a la laguna especialmente, porque ella creció en Bosa y creció cerca al humedal Tibanica, y ella, sin ser consciente, siempre tuvo esa curiosidad por la laguna, como que sentía ese magnetismo que la llamaba, que la empujaba. Después se vuelve ingeniera ambiental y ella quería ser bióloga, ¿no? Al inicio, pero por todo este tema del mercado, de que no vas a ganar mucho dinero siendo bióloga, tienes que hacer algo que encaje mejor, entonces, bueno, decide al final ingeniería ambiental. Y esto, pues, la lleva después a este peregrinaje de transformación que ustedes van a descubrir escuchando el podcast. Pero también tenemos estos personajes que son totalmente aislados, que están un poco sumidos muy dentro de este ruido urbano, que un poco como que invisibiliza ese paisaje externo, ¿no? O sea, simplemente tú estás en un automático y tienes la mentalidad en una ciudad simplemente de sobrevivir, producir, hacer dinero, bueno, esto. Entonces como que también un poco ese tono de voz que se le da a cada personaje refleja eso. Entonces, y también estas personas pues viven en otro escenario, ¿no? Y pues Tuna, tenemos a Tuna, con él tuvimos una especial alquimia, si se podría decir, porque pues nunca visitamos estos lugares que él atravesó, pues porque no tuvimos el presupuesto para ello, pero hicimos
una valoración textual de películas con gente, con los indígenas que conocimos, y dejamos que nuestra imaginación simplemente volara, nos fuimos a este pasado, nos tratamos de imaginar en ese momento, en esa vivencia de este personaje y sentir que era lo que se sentía en esa época de la colonia, ¿no? También esos pesares, bueno, todo eso que también lo van a descubrir allí. Entonces fue un proceso bastante poderoso, nos tocó muchísimas fibras a nosotros, también en lo personal. Hubo un proceso muy bonito también con Mónica, una chica que nos introdujo como este tema de actuación, por decirlo así, porque hay que decir que todos los actores pues son personas naturales, son nuestros amigos que simplemente resonaron con esta idea y dijeron listo, de una, hagámoslo. Entonces eso también lo hizo bastante especial, que la mamá de mi amiga tal va a ser la mamá de Luisa, que el papá va a ser tal. Entonces eso enriqueció demasiado el proceso y bueno, de verdad que muy gratificante esa creación del universo y siento que valió toda la pena porque nos estructuró y nos dio ese orden para realmente crear lo que quería, transmitir lo que queríamos con esta historia. Sí, a mí me gustaría añadir a eso que Ale nos está contando, es que realmente sí fue un proceso tan especial y nosotros siempre tuvimos claro desde el primer momento cómo, o sea, nos adentramos en cada personaje y poder sentir que, o sea, poder hacer que el oyente en verdad pudiera hacerlo muy propio, ¿no? Como pudiera recibirlo de manera tan propia porque es algo, es un contexto que a todos nos pertenece, ¿no? Entonces, ya sea un indígena, una persona que representa un indígena, ya sea una ciudadana habitual de una ciudad, ¿no? Personas que tuvieron que desplazarse por la guerra, lo que sea, como que el contexto pudiera ser muy allegado a todos y eso fue algo muy bonito que empezamos como a hacer una investigación también profunda en relación al contexto sociopolítico, económico, social, bueno, todo esto, y de empezar a hablar con la gente, ¿no? También de ver qué pasaría, tú que has tenido la experiencia en esto, qué pasaría si se hace esto, qué piensas de esto, ¿no? Y siento que eso fue un proceso muy lindo porque empezamos simplemente a resonar con el personaje ficticio que a la vez era, o sea, como que en verdad estaba en todos nuestros amigos también, en nuestros vecinos, en nuestras historias, en nuestra memoria, en nuestra identidad y al mismo tiempo en el momento de buscar, en la parte de la locución, en el momento de buscar como estas voces. Siento que también, exacto como Aleja dijo, simplemente la vida también nos fue poniendo esas voces, esas personas precisas, indicadas con el tono, con la experiencia, con todo lo que en verdad encarnaba ese personaje específico. Recuerdo, por ejemplo, buscando la voz también, la voz que teníamos, eh, para, digamos, que desde la parte ancestral, ¿no? Esta parte, digamos, esta voz indígena, fue alguien literalmente random que vimos en la calle, ¿no? Y como todo se dio y luego tuvimos un vínculo y una amistad muy bonita posteriormente. Entonces, como que siento que todo lo que ha sucedido ha sido como algo muy poderoso, muy poético, muy especial, en verdad muy gratificante y cada historia detrás en verdad que tiene su aprendizaje y su y todo, o sea, todo lo de nosotros, o sea, todo nos movió todo con cada uno. Y también quisiera mencionar a Andrés Hernández, que también fue, o sea, está Mónica Chávez, que dio parte de la actuación en las voces, y también estuvo Andrés Hernández, que fue alguien que se puso la camiseta con nosotros, sintió el proyecto, se apropió, su hija fue parte de esto también, nos abrió las puertas de su estudio, de Señal 3, y siempre nos daba un feedback, ¿no? Como, usted no, repitámosla, hagamos otra toma, listo, me encanta. O sea, fue un director de voz y entonces también sin pretender que, o sea, no lo buscamos para eso, pero le gustó tanto el proyecto, se involucró. Entonces también quiero mencionar a Andrés para ahorita que estamos hablando de esto. Gracias, Andrés. Yo creo que sería también chévere
contar cómo nosotros creamos los conflictos de la historia, porque siento que ahí ese proceso, nosotros siempre tuvimos claros desde el inicio que queríamos que este personaje fuera un citadino cotidiano de la ciudad, para que cualquiera se sintiera identificado y cualquiera pudiese sentir empatía por Luisa. Entonces, como que en ese proceso empezamos a hablar con muchos de nuestros amigos, ¿no? ¿Cuáles eran sus conflictos de vida? O sea, cuéntame, ¿qué te pesa hoy, ¿no? Y de algún modo, como que nos dimos cuenta hablando con amigos cercanos a la edad de nuestra personaje Luisa, que es 29 años, pero también de otras generaciones como que compartían un poco esos mismos pesos, como que nos dimos cuenta que la humanidad tenía un patrón en esos conflictos, de algún modo, ¿no? Y siempre como que se enmarcaban en ese escenario familiar, en el escenario profesional, ¿no? Profesional laboral, y en el escenario personal, perdón. Entonces, al final dijimos y concluimos, bueno, tenemos que implantar un conflicto de cada una de estas dimensiones a Luisa, porque esto lo va a enriquecer mucho y todas las personas la van a sentir muy cerca, muy palpable. Y bueno, Luisa tiene un conflicto con su padre, este conflicto como que le cambia totalmente o le marca cómo ella lee la figura masculina, ¿no? En su vida. Le implanta también muchos miedos. En el escenario laboral ella siempre ha tenido como un sinsabor, una incomodidad, algo que no la deja por esa manera de accionar, de ejecutar esta carrera en la vida real. Porque se da cuenta que está llena de injusticias, llena de paradojas, de corrupción, de incoherencia, que simplemente le pesan demasiado. Y en ese escenario personal ella está encarcelada en esa realidad que de algún modo el sistema le ha impuesto, y es el único mundo posible. Todo el mundo cree que se puede vivir en esta realidad, ¿no? Entonces, sentimos que todos estos conflictos, de algún modo, como que le han amputado a la gente la manera o la posibilidad de imaginar otro mundo posible, y es que sí es posible otro mundo. O sea, tenemos nuestra imaginación y podemos desbaratar lo que decía Ale al inicio, es que hay que desaprender para aprender. Hay que desbaratarlo todo para volverlo a armar, porque no todo funciona así, y sentimos que de algún modo todos estos conflictos, su raíz es a consecuencia de esa tan equivocada manera de relacionarnos con la Tierra. Entonces ese proceso fue muy, muy icónico también, los conflictos de la historia. Y que nosotros hicimos también como le llaman ahora, un brainstorming de tipos de conflictos. Entonces miramos tipos de conflicto a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel espiritual, y empezamos como a filtrar cuál se puede conectar más con el contexto en el que queremos contar este podcast. Y llegamos a los conflictos que van a encontrar pues ahí en el podcast también. Y fue también interesante porque las personas que han escuchado el podcast, la gran mayoría nos dicen, me siento identificado, me siento identificada. ¿Sí? Yo viví eso, a mí me pasó eso. Esa historia es mi historia también. Entonces también fue especial esa recepción del conflicto, porque es algo que sí está siendo cercano a una realidad que estamos viviendo en este momento. Yo creo que la base es por entender principalmente quién somos, ¿no? Porque es quién somos y cuál es como nuestro rol aquí sobre la tierra, ¿no? Como siendo ser humanos, siendo seres espirituales, porque es algo que nunca nos enseñan. Entonces, como que siempre se oye esta parte y es como que tú necesitas el título, tú necesitas esto, ¿no? Pero yo creo que resuena con mucha gente, es diferentes matices, porque es como una inquietud primordial, ¿no? Es una cuestión primordial de esencia. Y yo creo que eso fue como algo que los tres resonábamos,
que empezamos a descubrir caminando los cerros de Bogotá, y fue lo que, digamos, que hicimos como impregnar un poco en este podcast. Me gustaría también sumar un poco los otros dos personajes, digamos, principales de la historia, a lo que Ale nos comentó, que es el Tuna, que digamos que es este, digamos, ser que habla, como les comentamos, desde este plano, digamos, místico, desde el, digamos, sí, místico, desde esta voz de la memoria del territorio, eh, y que es, pues es un música, ¿no? Que busca, digamos, conectar con Luisa de alguna manera, a través de su experiencia en la tierra, de lo que vivió con todo el tema de la colonización y lo que vivió como parte, digamos, de en su cultura muisca. Entonces, básicamente eso, y a lo largo, como también les habíamos contado, a lo largo, digamos, de todo el episodio, pues está la voz de la Madre Laguna, que principalmente, pues como es esa voz desde lo espiritual, desde esas, digamos, aguas internas de cada uno. Y quien no es alguien que vemos, no es como un personaje, digamos, real, ¿no? Pero es justamente como esa voz de lo que no vemos, pero que está ahí en todo, que es como el espíritu de todo, ¿no? De lo que nos mantiene vivo, que son en sí esas aguas internas de todo. Y quien da su voz, y la Madre Laguna es quien da su voz, ¿no? Y sabe dar su voz a quien sabe cómo escuchar desde el corazón y con humildad. Entonces es muy bonito porque la Madre Laguna no va a aparecer siempre, como por ejemplo el Tuna o Luisa, o los otros personajes secundarios, sino la Madre Laguna aparece cuando debe aparecer, ¿no? Y es una voz trascendental, diferente, digamos, en relación perdón, a Luisa, que es una voz de una persona citadina, ¿no? Que está narrando su vida, sus acontecimientos, sus inquietudes, etc. Y a diferencia de la voz de Tuna, que es una voz de un ser que vivió, que vivió, pero digamos que está hablando desde un plano ya elevado, ¿no? Porque pues ya murió. Entonces, es muy bonito escuchar esos diferentes tonos, esas diferentes intenciones que se le da también exacto a cada personaje, y vivenciarlo todo al mismo tiempo en un solo capítulo. Siento que eso también habla como de esa pluricidad y multiculturalidad, y como la magia en sí de la vida, de cómo en verdad todo está interconectado, ¿no? Y somos más de lo que solemos ver, sino que hay cosas que en verdad van más allá, y a pesar no lo veamos, o sea, nos definen y hablan muchísimo, y hay muchísimo más por conocer siempre. Entonces es esa sensibilidad hacia lo invisible también, hacia seguir el instinto un poco, diría yo. Una cosita rápida digamos, de toda esta estructura también narrativa de los personajes, es que también es todo lo que sucedió en el contexto de poder, para que la gente lo pueda sentir muy propio, es que también nosotros nos preguntamos, ¿no? Realmente cómo es no solo desde el paisaje sonoro, sino realmente poner como esas caras, ¿no? Desde la voz, desde cómo es esta relación que tenemos con un taxista, cómo es nuestra relación que tenemos, no sé, con la gente en el transporte público, ¿no? Con la vecina, si vamos a la tienda a comprar café, perdón, pan, ¿no? Tomando el café con nuestra familia, o sea, como que desde esas cosas muy mínimas, pero habituales, pero, o sea, cotidianas, quisimos darle también como como mostrarlo, ¿no? Como presentarlo, visibilizar como esa cultura de lo que somos. Ese trabajo de paisaje sonoro es muy también como una forma nostálgica también de traer a Bogotá, porque hay muchos escenarios muy puntuales en Bogotá, y el trabajo de paisaje sonoro se hizo en esos puntos de que suene el Transmilenio, que suene tal calle, que suene en Bosa, que suene el café. Hay paisaje sonoro que, como el sonido y como todo va evolucionando, todo eso va cambiando, esos sonidos van cambiando. Entonces también la idea de este paisaje sonoro en la ciudad de Bogotá es que sea una fotografía sonora, de que cuando alguien lo escuche en 10 años, diga, ah, mira, así sonaba Bogotá, así sonaba el transporte en Bogotá, así sonaban las calles. Entonces también este tema del paisaje sonoro tiene esa lectura.
una cosita rápida de los personajes es que también cada personaje tiene un sonido especial que lo identifica. Y eso también fue muy bonito como preguntarnos, plantear y establecer, porque cada personaje, como es un mundo, tiene un mundo distinto al otro, pues buscamos que desde el paisaje sonoro y desde la musicalidad tuviera como su sello y que la gente lo pudiera como reconocer como algo propio de ese personaje. Bueno, entonces ya entramos a la producción, que es ya cuando empezamos a trabajar, a materializar toda esta investigación, todo este diseño de personajes y también todo lo que vino con un equipo interdisciplinar muy especial. Por ejemplo, el caso de Ángela Acevedo, que fue una persona que también se conectó con nosotros, con el proyecto, y desde su arte quiso componer música especialmente para este podcast. También tenemos todo el estudio pues, de grabación que les había contado con Andrés Hernández de Señal 3, la postproducción que se hizo con Alejandro Velázquez, que también tendremos un envío con él más adelante, porque el trabajo de diseño sonoro fue bien especial. Y bueno, algo que quiero resaltar aquí en esta parte de producción es que la producción es la otra cara, o sea, es como casi que la otra mitad del proyecto, porque todo lo que se hizo en preproducción, investigación, lecturas, todo esto, salidas, entrevistas, la parte de producción fue especial gracias a que construimos un equipo desde diversos campos, como decía Aleja León, desde amigos, desde colegas, mucha gente, gente que se conectó y que hizo parte de esta producción de Ecos del Agua. También se trabajó la página web. La página web también es parte de la producción de este proyecto. Ustedes pueden verlo en www.enlazandoraíces.com. Ahí van a ver podcast Ecos del Agua. Creamos un mapa interactivo donde también van a poder escuchar el podcast y donde también está la ilustración de nuestro amigo Lisandro Abril, que él también se conectó con lo que le transmitimos y creó una ilustración maravillosa que es lo que están viendo de fondo y que ha sido la imagen del podcast en sí en nuestras redes sociales y en la página web. El trabajo de edición y mezcla también fue un trabajo muy grande. Fue un trabajo que personalmente siento que es de lo que más he disfrutado, ha sido la edición y la mezcla, o sea, la producción, armar los episodios, hacerlos realidad junto con Alejandro, pero fue una de las cosas también más complejas que había. Entonces, todo ese tema de producción fue una enseñanza para los tres, porque los tres, con todo el amor y con todo el cariño, la conexión y la sinergia, hagamos, pero también nos lleva a como hay que planear, hay que organizar, hay mucha gente, hay que cumplir tiempos. Entonces, eso también fue como una gran travesía para nosotros, hacer que esto se sucediera y con las personas, que le pudiéramos cumplir a las personas. Entonces, ese tema de producción es muy interesante para este podcast. Yo recuerdo también que el tema de las voces, grabar las voces, por ejemplo, el taxista, para que nuestro público sepa, es el papá de Aleja León. Y fue tanto, o sea, tan así, o sea, todo ese tema de grabación, que el papá de Aleja es el taxista que sale en el primer episodio y fue la última persona en grabar la voz de la serie, ya a puertas de Aleja, porque Aleja tuvo que salir del país. Entonces Aleja grabó al papá y se fue al aeropuerto. Así, o sea, fue así como los tiempos que estaban. Entonces, y quedó maravilloso. Ustedes lo van a escuchar en el primer episodio cuando se sube al taxi. Él es el papá de ella. Y Luisa, también para que sepan y lo van a reconocer, es ella. Entonces, es Aleja León. Entonces, o sea, controlar los tiempos y controlar a las personas, todo eso fue un trabajo muy grande de organización, pero también fue fascinante encontrarnos con diferentes personas. Por otro lado está la mamá de Aleja Jiménez, que también hizo parte de este proyecto, hizo parte de la voz de la locutora de radio. Entonces, es un proyecto, como se dan cuenta, muy personal también y también muy desde la asociación y desde la unicidad. Yo creo que esto es lo que nos gustaría contarles, digamos como a grandes rasgos lo que ha sido este trabajo sobre la investigación,
sobre la creación narrativa, el storytelling, el universo narrativo, diseño de personajes, el conflicto y bueno, ahorita la producción, que más adelante también tendremos un envío para profundizar más en este trabajo que también tiene un concepto que vale la pena hacerlo. Entonces, yo siento que podríamos ir cerrando, como mirando alguna reflexión o algo, si queremos contar algo, algo que haya quedado de acá, algún aprendizaje que hayamos tenido en relación a esto y que queramos compartir con el público. Bueno, a mí me gustaría como para dejar esa reflexión y que me ha quedado a mí y a todos nosotros también, como que al final lo concluimos conjuntamente, es preguntarnos cuál es ese rol del lenguaje, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre decir que el sol es el Dios creador de la vida, la tierra es nuestra madre y el agua son sus venas donde está su pensamiento y es de esa manera como nos lo da a nosotros? ¿Qué diferencia hay entre eso a decir el sol es una estrella que nos da, sí, nos da los insumos de la energía, ¿no? Este recurso, a decir la Tierra es un planeta y el agua es un recurso a disposición del deseo o necesidad del ser humano, ¿no? Hago este contraste porque siento que en el lenguaje hay mucho, mucho poder y es una herramienta que en verdad nos ayudaría a poder cambiar y poder imaginar otro mundo posible, poder crearlo, recrearlo y darle forma a ese otro mundo posible. Siento que la manera como los indígenas dan la palabra, crean los sonidos para crear cada palabra, es escuchando el territorio, no solo con su mente o con su raciocinio, digámoslo así, sino también con su cuerpo. Y es que el cuerpo es una herramienta esencial. El cuerpo lo hemos apagado, lo hemos callado, estamos todo el tiempo en nuestra mente, habitando la mente. Pero ¿qué pasaría si empezáramos a darle lugar un poco más al cuerpo para significar las cosas que vemos en el mundo, para volverlas a significar? Porque hay que desbaratarlo y volverlo a significar. Siento que eso hace toda la diferencia y de algún modo va a crear un lenguaje que vamos a recordar porque es que está inmerso, está genuinamente en nuestro cuerpo. Y siento que va a crear unos códigos de habitar la tierra, ¿cierto? Unos códigos de cultivar la tierra que van a ser otro lenguaje de conversación con ella en la que apreciemos y la veamos como eso, ¿no? Cuando hagamos eso naturalmente, vamos a sentir hijos de la madre y vamos a sentirnos como igual en la misma escala, sin jerarquía, al pájaro, al frailejón, al árbol, al agua, a todos los seres que habitan esta tierra, a todos, porque es que no hay ninguna diferencia. Entonces, esta invitación realmente es como empezar a explorar nuestro cuerpo, empezar a darle más cabida y empezar a crear ese lenguaje con la tierra a través de nuestro cuerpo, porque ahí vamos a sanar muchos también de esos conflictos que Luisa tiene y que sentimos que globalmente como que están marcando esta sociedad contemporánea. Entonces, es eso. Algo que me trajo a este proyecto, y siempre pues, se lo he hecho a ellas y al que es una película italiana que se llama Varia. Ahí me llegó una frase que dice que si quieres hablar del universo, habla del lugar donde naciste. Y siempre me sentí en deuda el lugar donde nací, porque el lugar donde nací fue en la falda de los Cerros Orientales de Bogotá. Y dije, yo quiero trabajar algo en los Cerros Orientales de Bogotá, yo quiero narrar lo que está sucediendo allá. Y pues tuve la fortuna y el privilegio de conectarme con Aleja Jiménez y Aleja León. Cada uno desde su contexto, desde su conocimiento y experiencia, nos conectamos a hacer esto. Y yo empecé como voy a trabajar con los Cerros Orientales de Bogotá y eso me llevó a conectar con la Sierra Nevada de Santa Marta,
que también es parte de, que está conectada y vinculada a los cerros. Y eso me hizo pensar como que es verdad, o sea, si voy a hablar del universo, que es el lugar donde nací, o sea, los cerros, termino hablando de otro territorio porque todo está conectado, todo está interconectado y se hace un trabajo mucho más grande. Total, estoy súper de acuerdo con los dos, con Aleja totalmente, y solamente añado que también es como activar esa parte de nuestros sentidos. A veces en verdad exacto los tenemos tan silenciados también, o solamente creemos que todo es la vista y lo que nos entra por la vista inmediatamente es la verdad rotunda de las verdades, y realmente hay otras formas de explorar el mundo y quién somos. Y por otra parte, con Jonathan también resuena un montón, y siento que al final también me hiciste pensar lo que dialogábamos a veces en nuestras reuniones periódicas. También en sí, en ese lenguaje de nuestro ser interior en relación con el territorio exterior, en esa interconexión que tienen ambos, ¿no? Como si el territorio en el que vivimos, ¿no? El río está contaminado, todo este tema de la deforestación o todo lo que está pasando con el cambio climático, pues está hablando mucho de quién somos también, ¿no? De cómo está nuestra mente, de cómo está nuestra palabra, de cómo están nuestras relaciones, de cómo estamos adentro en sí, ¿no? Entonces, es como esa analogía también que nuestros, digamos, pueblos indígenas han, digamos, que también hablado. Y algo que yo me llevo también como algo muy, muy personal es el no tener miedo al soltar. Y como que como que es una tarea difícil, es algo que uno le mete mucho miedo, mucha mente, pero cuando nos arriesgamos y con toda seguridad del mundo soltamos eso que ya no necesitamos en nuestra vida, no sé, cualquier situación, ¿no? Es como un florecer, o sea, es como darle cabida, es como vaciar, ¿no? Es como vaciar para darle cabida a un nuevo conocimiento, a nuevas experiencias, a una nueva yo, ¿no? Bueno, un pocotón de cosas que aquí pueden surgir, pero pues vuelvo y retomo, como eso no nos lo enseñan, pues allí está la tarea de volver al origen, de volver a las raíces, de volver a todo ese conocimiento, digamos, de la madre, que no caigan, digamos, en estas cosas, de la madre tierra, no sé, es como ambiental, ¿cómo decirlo? O sea, que es algo tan esencial y básico, ¿no? Que en verdad habla de quiénes somos, ¿no? Y es elemental, eh, y, que, y que es un camino muy bonito por explorar, la verdad. Y también me llevo la importancia de que aprendimos con Roberto Santos, digamos, de la tata, que es como esta ofrenda nosotros todo el tiempo estamos tomando, ¿no? Todo el tiempo estamos consumiendo, y nos olvidamos a veces de agradecer, ¿no? De agradecer, de retornar a la tierra, o simplemente dar gracias por todo lo que somos y tener como como también pedir por esas intenciones que tenemos muy adentro de nosotros, digamos, desde ese camino espiritual, y el rol, y poder entender ese rol que tenemos como ser humano y seres espirituales. Entonces, siento que algo en general también que pasó desde que pues el podcast fue un proceso de un año, ¿no? Y siento que fue muy particular porque, pues bueno, Dios mío, es que fue un universo inmenso, pasaron muchas cosas, pero en mi caso yo siento que a veces con la historia como que era como, Dios mío, estoy como traslapando la historia con Luisa, me está pasando cosas similares o como, sí, y esos conflictos y esas cosas, exacto, como que lo hicieron, no sé, lo hicieron muy valioso para los tres. Y yo siento que ahí está esa riqueza, digamos, de alguna manera que humildemente quisimos aportar. Eh, y bueno, pues siempre habrán muchas más Sí, sí, lecciones, claro. obvio, pero me llevo eso por ahora. Sí, esa es la magia de los proyectos, ¿no? Cuando uno se conecta con uno, eso se expande todo ese conocimiento, la gente llega y se también conecta con uno. Abundancia. Bueno, chicas, Antes, también quiero resaltar, por favor, el hermoso link que hacemos nosotros tres, la sincronicidad, la magia, la correspondencia,
la creación mutua, la sin límite, todo, wow, también lo agradecemos y personalmente me siento, y siempre lo decimos también internamente todo el tiempo, afortunadísimos y atesorados por la presencia de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Total. Sí, eso es recíproco. Y en eso está Bueno, como chicas. todo fluye en los proyectos que hacemos. Y así como equipo, cómo nos relacionamos con nosotros, ¿no? Y cómo en verdad hemos tenido muchos aliados, muchos voluntarios en este proceso, que creo que también es importante decir. O sea, en verdad hemos tenido varios voluntarios y es algo que es tan fluido, o sea, ha sido muy bonito en verdad. Total. Entonces, gracias en verdad a todos. Esto es un equipo de muchos. Sí. Sí, es un equipo de muchos. Realmente es un equipo de muchos y por eso quisimos hacer otras sesiones en vivo, porque hay mucha gente en este podcast. Y pues ahorita lo que queremos es presentar a la asociación un poco, una muestra de lo que ha sido el trabajo previo al podcast y en el proceso y después de la producción. Bueno, ya para cerrar, tenemos 3 preguntas que nos hicieron. Entonces, podemos iniciar para responder. Yo creo que nos toca responder lo más concretos para no alargarnos tanto. Ya nos pasamos un poquito de la hora. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos hacen en YouTube es que si vamos a tener más episodios de podcast. Entonces, eso es algo que se ha pensado y se planteó cuando estábamos haciendo la producción, cuando estamos haciendo una historia, y cuando uno entra a una historia, eso se expande a muchas formas narrativas, porque la creación de un personaje como, por ejemplo, Tuna, ya nos abre a otro universo, a otro mundo narrativo. Entonces, las posibilidades están todas, porque esto también es un proyecto pues transmedia, y cuando se hace transmedia es que lo podemos narrar desde podcast, desde libros, desde el audiovisual, desde muchas formas de narrarlo. Entonces, es muy posible que sí expandamos esta narrativa desde distintos medios, porque la idea es que un medio no va a narrar todo lo que nosotros hemos investigado. Entonces, es muy posible que sí empecemos a expandir el universo de Luisa. No sé ustedes si tengan algo que Y añadir. puede estar, no solo simplemente, y puede estar relacionado exacto con el Tuna, o también vimos todo el tema con el río Magdalena. Hay mucho allí que haciendo la investigación fue como, wow, es un gran, o sea, mucho para trabajar, explorar, sentir, vivenciar. Sí, las ganas están con toda. Vamos a ver qué nos trae el futuro del universo. Nos preguntan qué fue lo más difícil de todo el proceso. Bueno, no sé, puedo responder. Yo creo que lo más difícil, y creo que ahí los 3 resonamos, es el manejo de los tiempos. O sea, eso fue realmente un desafío durante todo el proceso, sobre todo en la segunda parte, que es, como decía Jonathan, es la otra mitad de todo este proyecto de podcast, que era la producción. Realmente fue todo un desafío poder sincronizar y coordinar los tiempos de todos para que tuviéramos el estudio en disposición a tal hora y que todas las personas pues pudieran ir. Bueno, realmente creo que es uno. Y el otro, el tema económico también, siento que siempre va a ser un desafío, porque bueno, esto fue con una beca, con un estímulo, pero realmente nosotros queríamos poder dar y pagar lo que realmente era el trabajo que nos estaban brindando toda la comunidad que se unió a esto, pero obviamente todo fue muy voluntario y todos estábamos aquí resonando. Pero siento que hay que trabajar más en ese tipo de cosas, ¿no? Como asociación, en las alianzas para realmente reivindicar o realmente dar de vuelta el no, pues dinero, ¿no? A la persona. Entonces siento que eso también siempre va a ser bastante desafiante y eso siento por mi lado.
Sí, sí, sí. Es que yo siento que es eso. Siento que o sea, todas las ganas que hubieron al principio de crear la historia, pues siempre, o sea, cada proceso tiene su reto, obviamente, pero ya sabíamos qué reto era, ¿no? Cuando entramos en la producción, pues nunca hemos hecho un trabajo de este tipo, porque además escogimos la versión de podcast, porque hay muchas formas de hacer podcast, escogimos la más compleja. Y la más compleja, pues tiene muchos procesos, que es la producción, y eso pues no lo teníamos muy claro todavía, hasta que ya entramos y ya nos dimos cuenta de la magnitud y también que eso tiene pues un costo. Entonces yo también creo que puede ser ese tema. Bueno, entonces yo creo que esto sería todo por esta emisión, para no pasarnos más de tiempo. Muchas gracias a las personas que se conectaron en este momento. Igual este live lo vamos a estar pues también compartiendo en nuestras plataformas para que lo puedan ver de nuevo si quieren verlo, o las personas que no lo pudieron ver pues lo puedan ver. Eso sería todo, ¿cierto, chicas? Sí. Muchísimas gracias Listo. a todos y por favor escuchen el podcast, está maravilloso. Cuéntenos sus opiniones, sus sentires, sus pensamientos. Pueden compartirlo en nuestras redes o en la página web también. Navéguenla porque también tiene cositas con las cuales podemos intercambiar y hacer cosas juntos. Entonces, eso. Súper. ¿Listo? Muchas gracias Listo, a eso sería todos. todo. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias y nos veremos pronto. Chao.